La hija más amada del zar Pedro I de Rusia, Isabel, no estaba destinada a ser emperatriz, pero por azares del destino terminó convirtiéndose en la emperatriz de Rusia Isabel I. Sin embargo, lo que más ansiaba el zar Pedro I era verla casada con un rey europeo, y murió sin ver cumplido su sueño. No solo eso, Isabel permanecería soltera el resto de su vida, aunque sí disfrutó del amor. Esta es su historia. Isabel pertenecía a la dinastía Romanov y fue la hija del zar Pedro I de Rusia y de Catalina I, quienes en el momento en que nació la niña no estaban casados oficialmente. Isabel nació el 18 de diciembre del año 1709, el mismo día que las tropas rusas comandadas por su padre, el zar, entraron triunfales en la capital del imperio, Moscú. Y cuentan que el zar, entusiasmado por el nacimiento de su hija, ordenó aplazar 3 días la celebración de la victoria y se iría junto con su esposa y su hija recién nacida a una aldea en los alrededores de Moscú. Isabel se convirtió en la niña mimada del zar. La pequeña aprendió el alfabeto alemán a los 3 años y a los 4 hablaba alemán e italiano, y a los 16 hablaba el francés como si fuera su lengua materna, y también sabía canto y baile. Isabel, al igual que su padre Pedro I, era muy receptiva a todo lo extranjero, principalmente francés. Cuentan que desde muy joven quería comunicarse ella misma con embajadores y huéspedes extranjeros. Su padre, el zar, soñaba con casarla con el rey de Francia, Luis XV, pero la aristocracia europea rechazaba a la novia rusa, por haber nacido antes de que el zar Pedro I y su esposa Catalina se casaran oficialmente. Además, Catalina I, su madre, no era de procedencia noble. Una vez descartado el rey Luis XV como posible marido, se barajaron varios nombres ilustres dentro de la corte gala, pero ninguno llegó a buen puerto, y Pedro moriría de hecho sin haber visto a su querida Isabel unida en matrimonio. Pese a su gran belleza, ya que según crónicas de la época, era rubia con una cara dulce de grandes ojos azules y una figura esbelta, la suerte no acompañó a la joven Isabel. En el año 1727 se comprometió con Carlos Augusto, hermano del duque Carlos Federico de Holstein-Gottorp, pero desdichadamente, este moriría de forma súbita a los pocos días del anuncio del compromiso, y a pesar de que los consejeros de la corte moscovita se afanaban por encontrar un candidato para Isabel, Isabel permanecería soltera hasta el fin de sus días. Tras la muerte de su padre, Pedro I asume el poder su madre, Catalina I, y la vida de Isabel y su hermana transcurrió como de costumbre. Luego de la muerte de su madre, asume el poder su medio hermano Pedro, hijo del primer matrimonio de su padre, y tras la muerte de este, siendo aún un niño, asciende al trono su prima Ana Ivanovna, hija del zar Iván V, medio hermano de su padre. Tras la muerte de Ana, esta designa como su sucesor al hijo de Ana, Leopoldovna, y esta se convierte en regente del imperio como la madre de Iván VI. Según los historiadores, Isabel había vivido retirada, ajena a la política, en las afueras de Moscú, dedicada al ocio y a la práctica de diversos deportes como la caza. Allí tenía su propia corte en un pequeño palacio en San Petersburgo, el cual alternaba con una residencia veraniega en los alrededores de Moscú. Como ya se ha dicho, Isabel no había tenido suerte con sus oportunidades de matrimonio. Sus pretendientes eran ignorados y alejados, tanto durante el periodo del reinado de Pedro II como durante el reinado de su prima Ana. Y fue durante el reinado de esta última que Isabel comenzaría un affair con Alexei Chubin, un guapo sargento del ejército, pero al ser informada la emperatriz de esta relación,
ordenó que el joven fuera desterrado a Siberia, lo que sumió a Isabel en una profunda tristeza. Existe la creencia que Isabel, luego de esto, se involucró sentimentalmente con personajes del servicio de palacio, como una forma de protesta contra la actuación de la emperatriz Ana. Tiempo después conocería a Alexei Razumovsky, de quien se dice que fue su gran amor, y que se decía que era el hombre más guapo de todo el imperio ruso. Durante el reinado de su sobrino Pedro II, la vida de Isabel había transcurrido feliz. La relación con su sobrino era excelente. Pedro II siempre sintió un especial cariño por su tía. Pero durante el reinado de su prima Ana, su situación no fue igual, pues la emperatriz desconfiaba de la nobleza rusa, por lo que Isabel durante este periodo siempre sintió cierto temor. Es por ello que, tras la muerte de Ana y durante la regencia de la madre de Iván VI, Ana Leopoldovna, Isabel creyó que había llegado el momento de tomar lo que le correspondía por derecho propio. Entonces, con el apoyo del ejército que incluye a Razumovsky, la nobleza rusa y, según algunos historiadores, con el apoyo de la diplomacia francesa y sueca, decide dar un golpe de estado, que se llevó a cabo el 6 de diciembre del año 1741. Iván VI y sus padres son arrestados y encarcelados. De esta manera, Isabel se convierte en emperatriz de Rusia. Durante su reinado, Isabel comienza una profunda renovación del sistema político ruso, reinstaurando el Senado como la institución más alta del gobierno, y llevó a cabo una política de expansión territorial, anexionando una parte de Finlandia al Imperio ruso, y al mismo tiempo daba rienda suelta a sus aficiones, específicamente su obsesión por la moda y sus dotes de anfitriona de fastuosas fiestas. La emperatriz atesoraba en este tiempo 15.000 vestidos, 1.000 pares de zapatos y cientos de joyas de valor incalculable. Las crónicas de la época aseguran que Isabel llegaba a cambiarse de vestidos hasta 7 veces al día. Nunca en Rusia las mujeres y los hombres de la aristocracia habían vestido con tanto lujo. Los embajadores extranjeros describen las fiestas de palacio como auténticos espectáculos de belleza, nunca antes vistos en el continente. Por suerte, tanto para ella como para Rusia, incluso con todos sus defectos, Isabel había heredado algo del tino paterno en relación con los asuntos de gobierno. Su juicio agudo y su tacto diplomático recordaban al de su padre Pedro el Grande. Y es durante su reinado que brilló el talento del científico ruso Mikhail Lomonosov, que impulsaría la fundación de la Universidad de Moscú, que fue fundada mediante un decreto de la emperatriz Isabel el 12 de enero de 1755. Alexei Razumovsky se dice que fue su gran amor, y luego del ascenso al trono de Isabel recibió de la emperatriz altos rangos y el título de conde. Pero alrededor de los 40 años tuvo otro favorito, el conde Iván Chuvalov, pero hasta su muerte estuvo muy unida a Razumovsky. Existen leyendas sobre la relación de la emperatriz Isabel y Alexei Razumovsky, que aseguran que Isabel se casó en secreto con Razumovsky en un pueblo cercano de Moscú, en Perovo, en el año 1742. Las pruebas de este supuesto matrimonio se habían guardado en la iglesia del pueblo durante mucho tiempo, iglesia que luego Isabel compró junto a todo el pueblo y construyó allí un palacio para su amado Razumov. También existe la leyenda de que tuvo 2 hijos con Razumovsky, un hijo y una hija, aunque oficialmente la emperatriz nunca tuvo herederos. Se cree que la hija de Isabel, conocida como princesa Tarakánova, fue consagrada monja a la fuerza y que vivió en el monasterio de Ivanovo en Moscú hasta su muerte. También hubo muchos impostores que se hicieron pasar por hijos de Isabel y Razumovsky. Uno de ellos sería detenido y encarcelado en la fortaleza de Pedro y Pablo por orden de Catalina II.
Oficialmente, Isabel permaneció soltera el resto de su vida. La emperatriz murió el 5 de enero de 1762 y fue enterrada en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo el 3 de febrero de 1762, tras 6 semanas de ritos fúnebres.